¿Qué tal, amigas, amigos de Línea de Contraste? Nos encontramos en una emisión más de este espacio que hemos denominado Diálogos en Corto de Línea de Contraste, en donde tenemos un acercamiento con los aspirantes o ya candidatos a los diversos cargos de elección popular. Y en esta ocasión nos da mucho gusto recibir al licenciado Pedro Pérez Lira, quien es candidato a diputado federal por el distrito 02 federal de Movimiento Ciudadano. Bueno, antes que nada quisiera presentarlo. Él es abogado, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, fue exdiputado y también fue expresidente municipal de la capital, de Tlaxcala. ¿Cómo se encuentra este día? Bien, gracias a la Línea de Contraste, a ti, Gamaliel Jiménez Zamora, mejor conocido como Gama, pues agradeciendo aquí la atención y sobre todo pues dirigiéndonos a un auditorio muy importante a través de Línea de Contraste. Claro, muchísimas gracias. Pues antes de iniciar con esta entrevista de lleno, le hago la invitación para que se retire el cubrebocas. Estamos respetando la sana y distancia con la intención de que nos podamos escuchar un poco mejor y ya entrar de lleno con esta entrevista. Gracias, nos vamos a retirar. Hay que tener el cuidado necesario, te cuidas tú, Claro. me cuido yo, nos cuidamos todos. Eso. Bueno, para iniciar me gustaría saber o que nos platique acerca de estos aspectos personales que le han forjado su personalidad y además que han forjado ya sus aspiraciones en este proyecto político que encabeza. Pues, ¿qué te puedo decir? Soy una persona originaria de Tlaxcala, propiamente vecino del centro de Tlaxcala, porque crecí en estas calles, que es muy cerca de esta calle, estamos en la Porfirio Díaz, yo crecí en la paralela casi más que nada, no paralela sino vertical, pero es la calle Hidalgo número 20, entonces propiamente es el centro de Tlaxcala. Estos lugares me recuerdan mi niñez porque pues por acá jugaba. Obviamente Tlaxcala es otro, ha cambiado, es muy diferente al Tlaxcala que yo conocí. En el año 73 fue cuando nací, de tal manera que en el 79 tenía yo 6 años y ya recorría estas calles. Me gustaba mucho salir a la calle, soy el quinto parto pero soy un parto gemelar, somos cuatro, bueno, los integrantes de la familia somos 6 hermanos, 4 hermanas mayores y mi hermano gemelo y yo, el quinto parto. Entonces creo que comenta mi mamá que ella se ponía muy feliz cuando nosotros nos salíamos porque era un escándalo que tener a todos los hijos en la casa y entonces nos dejaba que saliéramos a pasear o a jugar y entonces andábamos todas estas calles del centro, eran las calles donde nos divertíamos, jugábamos, incluso antes se podía jugar todavía fútbol, como se decía, fútbol callejero, propiamente en las calles, poníamos la portería, 2 ladrillos y jugábamos en estas calles, solamente nos echábamos ahora sí, aguas, aguas, ahí viene el coche, que de vez en cuando pasaba un coche. Hoy, pues el tráfico vehicular es un problema no solo de Tlaxcala, sino mundial. Okay. Coméntenos, ¿sus aspiraciones siempre han sido en este ámbito político o sus metas tenían otro rumbo? Pues mira, cuando fui niño, mi papá, en paz descanse, Dios lo tenga en su gloria, fue maestro y abogado. Entonces siempre me llamó la atención cómo a veces iban los abogados a la casa y platicaban de cuestiones jurídicas, pero también de cuestiones inherentes a la actividad política. Desde niño me empezó a llamar la atención la actividad política porque es interesante, ¿no? La forma en cómo se convive, cómo se desarrolla uno en una sociedad y la forma en cómo también se toman decisiones políticas y por eso es que me fue gustando la actividad política. Es decir, que no es una casualidad el hecho de que participe yo en la actividad política, sino que me gustó mucho. Aun cuando mi papá fue más formado en la actividad jurídica que en la actividad política. Ahora, ¿cómo llega la candidatura de Movimiento Ciudadano a sus manos? Mira, hay un amigo que me hizo la invitación y me comentó si tenía yo la intención de participar y evidentemente pues aceptamos la oportunidad porque creo que esta vida está llena de oportunidades, pero además las oportunidades se presentan solo una vez. Entonces coincidimos por diferentes razones. Una de ellas es porque creemos en un proyecto ciudadano más que en un proyecto político. No hay compromisos con los grupos de interés, con los grupos de siempre, sino con la ciudadanía. Es por eso que me llamó la atención y decidimos participar en Movimiento Ciudadano, el Movimiento Naranja. ¿Qué hace diferente el Movimiento Ciudadano del resto de los partidos, incluso de las coaliciones que ya se han formado? Precisamente este tema, que el compromiso es con el ciudadano
porque las alianzas o coaliciones muchas veces no puedo yo creer cómo se atacaban entre ellos o se atacan entre ellos frecuentemente y a veces no coinciden ni siquiera en la Cámara de Diputados, pero sí hacen alianzas y las alianzas son con el único propósito de conservar el poder. Son el poder por el poder antes que el poder que sirva al ciudadano. Entonces, Movimiento Ciudadano tiene esa diferencia muy marcada porque el compromiso no es con los grupos de interés o con los grupos tradicionales, comúnmente conocidos como los grupos políticos, con acuerdos en lo oscurito, con acuerdos para beneficiarse a ellos mismos, sino con acuerdos que beneficien al ciudadano y por eso Movimiento Ciudadano marca una diferencia muy importante entre un grupo de interés o un grupo político y un grupo o un acuerdo con el ciudadano. El acuerdo con el ciudadano es directo, se establece así de frente, viéndote a los ojos, y ese propósito es el que tiene Movimiento Ciudadano. Platícanos, ¿qué fortalezas le dejó su desempeño como alcalde de la capital ya para forjar su carrera política? Pues son muchas. Mira, una de ellas es la capacidad de resolución de conflictos, la negociación, que es fundamental en la actividad política, los acuerdos que se toman y que se deben cumplir. Esa es una gran experiencia, es una formación que no tiene precio, como se dice, porque te permite convivir con diferentes sectores, entender e interpretar y solucionar lo que los diferentes sectores quieren. Porque cada sector de la sociedad demanda una participación diferente y demanda, por tanto, soluciones diferentes. Entonces, la presidencia municipal implica estar al día. Es decir, los servicios son para hoy, no para mañana. El servicio de agua potable, el servicio de limpia, el servicio de alumbrado, drenaje, todo lo que tenga que ver con la jardinería de los parques que adornan a una ciudad, son al día de hoy. No es que espérame mañana. O sea, aquí no puedes decir, oye, es que no hay agua. No, pues espérate 8 días. No, la demanda es creciente y tiene que darse soluciones inmediatas. Entonces, eso te da una oportunidad de entender que el servicio público tiene que ser eficiente y eficaz, de resultados. Eso se llama gobernabilidad, ¿no? Ese equilibrio entre la participación ciudadana y la capacidad de respuesta de un gobierno. Y la capacidad de respuesta del gobierno debe ser inmediata. Esas experiencias me dio la presidencia municipal. También ya tuvo su paso por el Congreso del Estado como diputado local. ¿Cómo fue su experiencia? Pues todas las experiencias de la vida creo que son bonitas, son importantes, de cada una vas aprendiendo. Evidentemente también en el Congreso pues, es la integración de diferentes fuerzas políticas, que propiamente en el Congreso es más la actividad política que la actividad de soluciones. Muchas veces si algo avanza es porque hay un acuerdo bien tomado y si algo se retrocede son acuerdos que no se toman bien y que muchas veces en los casos de los congresos se están viendo más los intereses partidistas que los intereses de los ciudadanos. Entonces es ahí donde hay que dar ese paso fundamental de decir, yo tengo un compromiso con la ciudadanía. ¿Qué son las campañas políticas? ¿Para qué sirven las campañas políticas? Para recoger las demandas, peticiones e inquietudes de la ciudadanía. Muchas veces el político cree que lo que él piensa lo debe llevar a cabo. Es decir, yo pienso esto y piensa que eso es lo que la sociedad quiere. Y no, al revés, la campaña política se hace con un objetivo que es recoger las demandas, las peticiones y las inquietudes de la sociedad para que una vez que se recogen o se recaben, el diputado lleve a cabo acciones emprendidas en favor de los ciudadanos. Es decir, un gobierno al servicio de la sociedad y no al revés, la sociedad al servicio del gobierno. Muchos políticos piensan equívocamente. Precisamente en esto que ya comentaba de esta dinámica que hay entre las fuerzas políticas en un Congreso, desde su experiencia, ¿cómo considera que se logra sacar adelante un trabajo legislativo ante tantos puntos de vista encontrados? Pues mira, un trabajo legislativo se tiene que sacar adelante desde el punto de vista de hacerle caso a las mayorías. La ley es eso, la ley es la expresión de la voluntad popular y principalmente en atención a lo que demandan las mayorías. Entonces hay que hacerle caso a lo que la mayoría demanda. ¿Qué quiere la sociedad? Pues quiere leyes justas, pero también que se apliquen realmente leyes que respondan a las demandas
de una sociedad cada vez más dinámica, cambiante, y es ahí cuando entra lo que conocemos en el movimiento ciudadano como la evolución mexicana. Es decir, una sociedad está en constante transformación, es dinámica, no es estática, todo el tiempo está transformando. Lo que ayer funcionaba, hoy ya no funciona. Tenemos que adaptarnos a las demandas y requerimientos de una nueva sociedad que cambia cada día con día. ¿Qué considera que han sido los factores que llegan a impedir que se saque una agenda legislativa? Los intereses siempre de unos cuantos, ¿no? Los privilegios, las componendas. Es decir, cuando algo no se saca inmediatamente, por decir, o no da resultados, es porque hay un trasfondo político. Hay grupos de interés, hay grupos que tienen intereses en cada momento que se hace. Mira, por ejemplo, la Constitución Política Mexicana desde 1917, no tengo ahorita el dato exacto, pero está llegando a 800 reformas desde 1917. Entonces hay presidentes que fueron haciendo reformas importantes y hay otros presidentes que no han hecho más que reformas que han adaptado la ley a su antojo. Por ejemplo, Adolfo Ruiz Cortines solamente hizo 2 reformas a la Constitución Política, pero una de ellas fue el voto de la participación de la mujer en la vida política. ¿Te estás dando cuenta que es realmente una reforma que trascendió, que realmente importó? Sí, pero a partir de Miguel de la Madrid, en su mayoría, se empiezan a hacer reformas para adaptar la ley a la forma en cómo el presidente quiere que se hagan las cosas, no en la forma en cómo quiere que los ciudadanos se vea reflejado en su beneficio. Entonces, viene Carlos Salinas, reforma la ley a su antojo, a su gusto, para gobernar de acuerdo a su ideología, y así viene después Ernesto Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, y ahorita igualmente el presidente de la República, reformando la ley a sus condiciones, a sus objetivos. Incluso hace unos días lo pudimos ver cuando hubo un caso controvertido porque un juez de distrito tomó una decisión. Entonces inmediatamente dijo que esa decisión no era correcta. El tema jurídico es un tema que está pegado a lo que la ley dice, a procedimientos. Y entonces dijo, si no está mal, o se tomó esta decisión por el juez, entonces cambio la ley. Cambio la ley a mi antojo, y entonces eso es lo que nosotros como diputados federales tenemos que ofrecerle también a la ciudadanía, ese cambio de decir, no, la ley no se va a transformar a tu antojo, la ley está para servir a los ciudadanos, no para servir al gobernante, porque precisamente somos un contrapoder, y ese es uno de los objetivos de Pedro Pérez Lira, ser diputado federal no para estar al servicio del presidente de la República, sino para ser un contrapoder con un grupo de integrantes de diferentes fracciones y que se analice realmente lo que se va a elaborar o transformar en un proceso de construcción de la ley. Ya nos adelantaba un poco de algunos temas que debe de realizar un legislador, perdón. Pero desde su perspectiva, ¿cuáles son esas cualidades que debe tener precisamente un buen legislador? Pues mira, yo creo que un buen legislador debe tener muchas cualidades, pero la principal es la honestidad. Que sea una persona que realmente responda a sus convicciones, no a los intereses de los grupos políticos. Ese es el principal objetivo, que sea también una persona digna de confianza, que sea una persona ejemplar, que sea una persona atenta a lo que la sociedad quiere, que demanda también responsabilidad a sus colaboradores, pero que los trata con aprecio y con respeto. Porque es fundamental eso, ¿eh? Muchas personas creen que gobernar o creen que ser autoridad implica desdeñar o ofender a la gente, ¿eh? Y entonces ahí se equivocan, porque el legislador, en general también el político, debe ser una persona, sobre todo, que trata con respeto y aprecia a las personas, que entienda las demandas, que realmente se pongan los zapatos de los demás. ¿Sí? Ahorita el ciudadano, ¿qué quiere ahorita el ciudadano? Pues ahorita sabemos que hay demandas como la salud, la seguridad pública, el empleo. Eso es lo que tenemos que ver los legisladores, cómo se van distribuyendo los recursos de tal manera que permita que realmente haya una igualdad, condiciones de igualdad de oportunidades para todos. Eso es lo que la ley quiere.
Ya inició formalmente la campaña para el caso de los diputados, candidatos a diputados federales. Platíquenos cuál va a ser la estrategia para hacer proselitismo en este panorama de pandemia que estamos atravesando los tlaxcaltecas. Pues adaptarnos a las nuevas realidades primero, ¿no? La estrategia de campaña evidentemente tiene que ver con un cuidado de que haya condiciones de seguridad desde el punto de vista de la salud para que la ciudadanía no se vea arriesgada en su salud. Es decir, eventos chicos, el toque de puertas pues casi ya está pasado de moda, entonces tenemos que hacer uso de los medios de comunicación, como en este caso. Agradecemos a Línea de Contraste nuevamente que nos permite llegar a muchos rincones, pero también utilizando las redes sociales. A través de las redes sociales podemos difundir parte de nuestras propuestas, de nuestro ideario, de nuestros compromisos que asumimos, que el compromiso fundamental que estamos asumiendo es un compromiso de trabajar, no un compromiso de mentir. La vieja política, ¿no? La vieja política tiene que ver con aquella que no se adapta a la realidad y con aquella que hace compromisos y sueños incumplidos. Esa es la vieja política. Entonces tenemos que adaptarnos a una nueva realidad política que implique que esa política responda a lo que la sociedad quiere, hacer compromisos, pero el compromiso fundamental es el compromiso de trabajar. No, porque luego se comprometen hasta lo que no pueden hacer. Muchas veces algún día un político me dice y me ofreció una oportunidad. Todavía ni tenía el seguro esa oportunidad y a mí ya me ofrecía algo que no tenía. Entonces se puede ofrecer lo que yo tengo, un vaso con agua porque lo tengo, pero lo que yo no tengo no te lo puedo ofrecer. O sea, entonces eso es lo que demanda la sociedad, que no mientan, ¿sí? Que no engañen, que no simulen. O sea, hay que hablar con la realidad. O sea, si tú, ciudadano, consideras, depositas tu confianza en Pedro Pérez Lira también tendrá que asumir un compromiso contigo, porque la gente lo dice. Cuando los políticos quieren algo, tocan la puerta y los recibimos. Y cuando ya son diputados, se olvidan y le dicen, oye, pues es que yo ves que soy habitante, por decirlo así, de Xiloxostla, y ya hasta el diputado dice, ay, ¿y dónde queda Xiloxostla? Ya no se acuerdan ni de sus orígenes, ¿no? O sea, se le olvida todo. Entonces es lo que la sociedad, pues es lo que le ofende. Entonces tenemos que hacer un compromiso primero de trabajo, un compromiso de propuestas y de ideas que atraiga las simpatías, las voluntades y con ellos los triunfos electorales a través de los votos, pero que sea un voto consciente, un voto razonado, no un voto comprado, porque todos sabemos que los votos en México muchas veces se compran a través de dádivas, despensas o usar los programas sociales, que sería ahí lo más importante, que evitemos caer en el clientelismo político. Okay. ¿Cuáles son las causas que abanderará Pedro Pérez Lira para legislar en torno a ellas una vez que llegue al Congreso? Mira, hay varias causas, ¿no? Una es precisamente que todos los derechos sean iguales para todos los ciudadanos, es decir, para los diferentes grupos sociales. Por eso hoy los partidos políticos retoman el nombre de movimientos, porque en algún momento se inician los movimientos sociales y políticos y se reconocen los derechos del hombre. Después de reconocer los derechos del hombre vienen los derechos laborales, se forman los sindicatos, más tarde partidos políticos y hoy evolucionan en movimientos. ¿Por qué? Porque hay movimientos. El movimiento de las mujeres, el movimiento de los jóvenes, el movimiento de los niños, el movimiento de las personas LGTB, que son muy importantes. Es decir, que todos se engloban en un mismo escenario y que todos, por ser personas humanas, tienen derechos iguales. O sea, no hay derechos de primera, ni de segunda, ni de tercera. Los derechos son para todos. Entonces, eso es lo más importante, englobar a todos, que todos tengan los mismos derechos. Ese es uno de los propósitos, no solamente de Pedro Pérez Lira, sino de Movimiento Ciudadano. Otra propuesta que estamos promoviendo es el mínimo de ingreso vital. Es decir, que el ciudadano tenga un mínimo para no caer en la pobreza. Y que tenga un mínimo lo que le permite que ese ingreso vital subsista en lo que encuentra un empleo, en lo que encuentra otra oportunidad. También estamos procurando que haya una pensión para las amas de casa, no solamente como Pedro Pérez Lira, sino como fracción de Movimiento Ciudadano. Y eso es lo que queremos hacer. La defensa, sin lugar a dudas, al cuidado del medio ambiente. Tenemos que cuidar el medio ambiente, tener que poner atención y sí habrá que
ser más fehaciente y legislar, sobre todo para que las empresas tengan plantas tratadoras de agua. Nos estamos dando cuenta que nuestro río está contaminado. Tenemos que llevar, porque además ya existen los proyectos de saneamiento del río Zaguapan y que se convierten en Atoyac. Entonces tenemos que darles prioridad. Cada gobierno que entra dice que va a hacer muchas cosas y vemos el río Zaguapan está contaminado. Y a consecuencia de esa contaminación pues se generan muchas enfermedades. Una de ellas pues es, lo decimos, pues es el cáncer. Con esas mismas aguas del río, que además no vayamos lejos, aquí mismo, acá en Tlaxcala, hay desagües del drenaje al río. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que legislar, que realmente exijamos que haya empresas que tengan sus plantas tratadoras, porque muchas veces la iniciativa privada, que no estamos peleados con nadie, pero ¿por qué a ellos no se les aplica la ley? ¿Por qué entonces se les aplica la ley, se le aplica al pobre y al rico no se le aplica? Entonces la ley tiene que ser pareja para todos. O sea, lo mismo al rico que al pobre, que al guapo, que al no tan guapo, al bonito que al blanco, ¿no? A todos, sin excepción, ¿no? Otra de las acciones es precisamente el tema de la gestión social que realiza cada legislador. ¿Qué prioridades de atención brindará a los municipios precisamente en este tema de la gestión? Fíjate qué bueno, Gama, que me preguntas eso, ¿eh? Me interesa mucho, me interesa porque yo he visto y lo escucho, digo, pues la experiencia te va formando y uno va madurando. Pedro Pérez Lira ahorita tiene 47 años de edad, evidentemente en esencia es el mismo niño de ayer, el mismo joven de ayer, el mismo joven que va madurando de ayer, pero cada vez va cambiando uno. Eso se conoce como madurez. Y en ese sentido, yo escucho a muchas personas que dicen que quieren ser presidentes municipales. Y dicen, es que todo sigue igual, por favor, no es cierto. Mejor di que no traes propuesta, mejor di que no traes proyecto. Ahí entra el sentido de lo que tú dices, la gestión, el compromiso. En diciembre, el diputado federal tiene que estar aprobando el presupuesto de egresos de la federación, el PEF. Ese presupuesto de egresos de la federación se incluyen proyectos ejecutivos de todos los municipios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada candidato, que yo sé que los de Movimiento Ciudadano tienen las propuestas, cada candidato tiene que tener realmente propuestas para decir, desde septiembre, octubre, a más tardar en noviembre tiene que estar presentando sus propuestas ya corriendo, ahora sí que ya el cuarto para las 12, para que realmente en diciembre haya propuestas y con esto capacidad de gestión del diputado. Sí, porque tienen que ir de la mano los niveles del gobierno, el federal, el estatal y el municipal, igual el gobierno del estado. O sea, yo quiero ser presidente municipal porque tengo este proyecto, porque tengo esta propuesta. No solamente por diseñar, por decir, quiero ser presidente municipal porque todo sigue igual, porque Tlaxcala es grande, porque, pues claro que es grande, aunque sea chiquito, pues Tlaxcala es grande. Entonces, debe haber mayor compromiso, no nada más decir quiero ser presidente municipal porque pues, amanecí, vi el cielo y dije, no, pues como que puedo ser, pues, son varios, ¿no? Dicen, si varios han sido yo, ¿por qué no? No, realmente es el proyecto. Nosotros tenemos por eso un programa legislativo, un calendario de propuestas, ya te dije algunas, que las vamos evidentemente, las estamos afinando para que cuando lleguemos al Congreso no sea un producto de la casualidad, sino un producto ya del trabajo que estamos realizando. Entonces, ese es el compromiso que asumo con los municipios, independientemente de los resultados, el diputado estará al servicio de los ciudadanos. O sea, no importa si es de un color, si es de otro color, el diputado tiene que hacer su función. Porque sucede que a veces como el gobernador no le cae el diputado o no le cae el presidente o el presidente de la República, entonces cada quien quiere jalar por su lado, como dicen, cada quien lleva agua para su molino, y en ese sentido las cosas ya no dan resultados, porque ya la función se confunde, ya no es una función al servicio de la sociedad, sino una función al servicio de unos cuantos. Ya adelantaba situaciones que se presentan, ¿no? En la actualidad, como esta falta de productividad legislativa, la nula gestión social, la falta de atención incluso ciudadana, ¿no? Por parte de los legisladores. En su caso, ¿estaría dispuesto usted a asignar compromisos con la ciudadanía? Claro,
Estamos dispuestos a asignar compromisos con la ciudadanía, por ejemplo, tenemos que hacer, a transparentar nuestro patrimonio primero, lo tenemos que transparentar. Segundo, tenemos que asignar los compromisos que podamos hacer con diferentes sectores de la sociedad, porque tenemos que dar resultados en trabajo legislativo. Mira, ahorita, por ejemplo, todos sabemos que en Tlaxcala, digo, los mismos medios de comunicación lo han publicado, entre 25 diputados locales se repartieron 500 millones de pesos. Y cada diputado hizo una bolsa de 33, 35 millones de pesos. Evidentemente esa bolsa, ¿dónde quedó? ¿Sí? Entonces no es un trabajo legislativo, es un trabajo para ellos. Y por eso la sociedad se ofende, porque dice, ¿qué pasó? Oye, llegaron supuestamente a servir, no a servirse, que es diferente. Evidentemente luego regalan que esto, que regalan lo otro. No es que lo estén regalando de su dinero, es del propio dinero que como ciudadanos generamos y que nosotros pagamos nuestros impuestos y ellos disponen del dinero como si fuera suyo. Eso es lo que ofende. O sea, cuando disponen de un recurso público que no es suyo, es de la sociedad. Y al final de cuentas, yo te lo doy a través de mi impuesto, que pago mi impuesto, llámese IVA, llámese el impuesto que tú quieras, predial, lo que tú quieras, los diferentes impuestos que existen. Te lo doy. Y luego el mismo gobierno dice, te doy 500 millones de pesos para que lo repartas. ¿Te imaginas? Y luego ya corresponde a 35 o 33 millones de pesos para cada diputado. Local, ¿eh? Estoy hablando del tema local. Ya el tema federal es otra cosa. Hoy la ciudadanía exige transparencia, rendición de cuentas, resultados tangibles. En este caso, ¿qué opinión le merecen estas exigencias ciudadanas? No, pues son opiniones, no son opiniones, son realmente exigencias que se tienen que generar. Mira, hace rato yo te decía que la política o la actividad política me fue gustando porque escuchaba desde niño cómo platicaban. Y tú recordarás, bueno, tú eres muy joven, realmente muy jovencito, yo creo que pues, todavía no vivías cuando yo ya andaba ahí jugando la pelota, ¿verdad? Todavía eras un pensamiento en el corazón de dos personas que se llaman papá y mamá, eras un pensamiento de todo, pues eso es lo más bonito que podemos tener los padres, pues, son los hijos, ¿no? En algún momento fueron un pensamiento, hoy son una realidad que transforman tu vida, ¿no? Pero cuando yo era niño, veía y escuchaba cómo se disponía del recurso público. Los funcionarios de los años 80, precisamente Echeverría y López Portillo, fue cuando empieza a incrementarse la crisis del país. Éramos un país que allí iba, la llevaba, la sobrellevaba, pero con Luis Echeverría y con López Portillo, el país adquieren o empiezan a adquirir deudas impresionantes. Pero además, los funcionarios públicos disponían del recurso público a diestra y siniestra. No había órganos de fiscalización, no había rendición de cuentas, no había transparencia y por eso se fueron creando órganos o instituciones que transparentaran el uso de los recursos públicos. Pero muchas veces habría que también atender un tema. ¿Quién vigila al que vigila? Sí, porque el que vigila luego ya pues, también, ¿qué tal que el que vigila llega a acuerdos? ¿Quién lo vigila? Entonces tú puedes transparentar una parte, hay que transparentar todo el escenario. Es decir, que el mismo órgano de fiscalización, que sí es cierto, se transparenta a través de un congreso, porque todo lo que se hace a través de un órgano de fiscalización o una auditoría superior es supervisado por un congreso. Pero sí tenemos que ir transparentando todo. Yo estoy de acuerdo en que se transparente todo. Eso permite que un cuestionamiento, aquí está, si tú me estás cuestionando, hay un órgano de transparencia, hay un órgano, una institución. Si no compruebas, entonces ¿cómo vas a acusar? Yo veo que mucha gente, por ejemplo, pues a veces hasta pues lo voy a decir, ¿no? Te resulta risible cómo la gente, a veces en la plática normal con la familia, empieza a ver los cargos públicos como negocios. Y entonces dice, no, ¿y una diputación cuánto deja? ¿Y una presidencia cuánto deja? ¿Y una gubernatura cuánto deja? Oye, ¿cuánto deja? Pues no es lo que deje. Es realmente cuando uno hay vocación de servicio,
es a qué voy, independientemente de lo que reciba de salario o remuneración, como le quieran llamar. No, entonces la sociedad misma a veces cuestiona de actos de corrupción, pero a veces la corrupción no solamente está en la autoridad, la corrupción está en todos, desde el ciudadano hasta la autoridad. Ya ves que hay un dicho que dice que es tan culpable el que mata a la vaca como el que le jala la pata, ¿no? Entonces, los dos son igual de culpables, o sea, ahí no hay responsabilidad de que tú eres más culpable que yo, pues hay alguien que le jala la pata, pues también es responsable. Ahora, ¿cómo consigue usted el proceso electoral del próximo 6 de junio? Interesante, lo más importante es que el próximo proceso garantice condiciones de equidad, de transparencia, de legalidad, de certeza en los resultados electorales. Es decir, que no haya condiciones que hagan suponer que pudiera haber un fraude. Eso sería lo más importante. Yo creo en el Instituto Nacional Electoral, creo en sus autoridades, pero sí hacemos un llamado para que todo se lleve a cabo en la normalidad. Tenemos que construirlo todo a través de observadores ciudadanos, a través de representantes de todos los partidos que realmente garanticen las condiciones de equidad y que estemos muy atentos, incluso hasta de los famosos momentos en que se lleva a cabo la jornada electoral para que se garantice un proceso pues limpio, transparente y equitativo. ¿Sí, considera que sí será un proceso equitativo y democrático? Lo esperamos así, lo esperamos así. ¿Hay confianza, sí, en las autoridades electorales? Hay confianza porque tenemos que depositar la confianza en nuestras autoridades. Es decir, nosotros como políticos lo primero que tenemos que generar es confianza, unidad. O sea, nosotros no apuntamos a la división ni a la desconfianza. A lo mejor a otros les funciona, ¿no? O les ha funcionado. Desconocer, criticar, cuestionar, ser parte de un sistema y lo están cuestionando. Y no es lo mismo decir y criticar que cuando están acá se quedan calladitos. O sea, es su política de decir, oye, cuestiono, critico, señalo. Pero ¿qué pasa cuando ya son autores? Son los primeros que ya no dicen nada. Entonces, ¿qué pasó? ¿No que tanto cuestionabas? ¿No que tanto señalabas? ¿No que tanto decías que lo ibas a meter al bote? Pues no, señor, pues hay procedimientos. A una persona no se le puede meter al bote de la noche a la mañana, comúnmente como se dice, porque hay un procedimiento, porque además la persona que está señalada tiene derecho a defenderse y para eso hay términos. Lo vemos ahorita, por ejemplo, ¿qué pasó con el exdirector de Pemex? ¿Para qué tanta show? Lo trajeron de España, lo llevaron en la camioneta, lo anduvieron hasta cuidando. Está libre. ¿Quién de las personas que se ha dicho que esto iba a pasar? ¿Quién? Entonces eso es un show, ¿no? Es un show. Pero por eso le gusta a la gente. El show. Entonces por eso tenemos que ver realmente que hay principios de eso de no mentir, no robar y no engañar. Habría que cuestionar. Si no está una persona, de todas las personas que se ha dicho en un momento dado que tiene una responsabilidad, pues si la tuvieron adelante, pero es que hay temas que implican una defensa. Entonces hay procedimientos. Entonces, vivimos en un Estado democrático de derecho, ¿no? Donde hay cuestiones que se tienen que llevar de acuerdo a términos legales y de acuerdo a, precisamente, yo si te causo un daño, pues, tú tendrás que defenderte, pero hay un sistema judicial, no se trata de decir un sistema sumario que se resuelve de la noche a la mañana como si fuera la Inquisición, ¿no? Una de las situaciones que se enfrentan en el ámbito político es el asunto de las campañas negras, las descalificaciones, el clientelismo. ¿Cómo será su actuar ante esta situación? Bueno, a mí no me preocupan las campañas negras porque pues ya de entrada ya si me hacen una campaña negra pues yo soy no tan blanquito, ¿verdad? Pero pues mira, la gente va valorando. Definitivamente hay un tema de pues siempre de cuestionamiento, de señalamientos, de difamación, de calumnias y de intrigas. Pues la sociedad va conociendo, Tlaxcala es pequeño, nos conocemos todos, a veces el que más
Si piensan que va a haber una campaña negra, pues la harán. La realidad siempre sale a flote. La realidad conoce, mira aquí, por ejemplo, en Tlaxcala, yo tengo vecinos. Pues a lo mejor no soy monedita de oro, ¿verdad? Para caerle a todos, pero evidentemente, pues la gente me va conociendo. Sabe quién soy, sabe cómo me he comportado ante la sociedad. Por ejemplo, he tenido oportunidad de ser servidor público, hace rato lo decías, en su momento diputado local, presidente municipal, pero no hay una persona que diga Pedro me despojó o Pedro abusó de su autoridad cuando fue presidente. Porque tiene que ver con principios y con valores heredados de generaciones atrás. Mis abuelos, gente honesta. Mis padres, gente honesta. Que no se les conoce porque hayan despojado, porque se hayan apropiado de algo. Hay mucha gente que tiene muchas propiedades, ¿sí? Hay mucha gente que se dice que es Juan Camañé, sí, pero también hay que ver su pasado. Yo al menos no tengo esos problemas. No tengo esos problemas. Mira, hay un terreno que es un vecino. Pues ese terreno nunca le han hecho nada. De que yo lo he aseado y todo. ¿Sabes cuándo he pensado en quedarme con él? Ni siquiera cuando fui presidente pensé eso. Ahí esto pueden ver. El terreno está ahí, pero nunca he dicho de que todo sale a flote. Si tú salieras que yo me quedé con eso, no faltaría quien diría, él se quedó con mi terreno. ¿Te imaginas gente que abusa de aquellas personas que ya los ve en edad avanzada? Y ¡fum! Viene para acá. Un terrenito que lo ven por ahí mal cuidado, dicen ¡fum! Para acá. Entonces, eso es lo que nosotros como autoridad siempre hemos, o como personas, pertenecemos a gente íntegra, respetable, honesta y por lo mismo nos gusta que nos respeten. Y en esa jornada electoral que ya se avecina, ya en próximas fechas, ¿considera que haya participación ciudadana o prive el abstencionismo? Pues mira, consideramos que pudiera haber un abstencionismo por diferentes razones. Una de ellas es por la situación que estamos viviendo, que es la pandemia. Otra situación también importante es el tema de que la gente desconfía. Hay mucha gente que dice, yo no quiero ir a votar, y no quiero ir a votar porque todo sigue igual. Voy, voto y lo único que hago es que hay nuevos ricos. Cuando voto hay nuevos ricos. Y esos nuevos ricos ya se les olvida y se olvidan del pueblo. Y luego se la creen que de veras son muy inteligentes, son los grandes funcionarios. Corrieron con un golpe de suerte. Todos, todos. Yo les agradezco a la ciudadanía, siempre le he agradecido cuando han depositado su confianza y reconozco que no todas las demandas las puede resolver. No tengo una varita mágica ni la bolita de cristal para resolver todos los problemas. O sea, yo quiero ser sensato y lo voy a decir, Pedro Pérez Lira no va a transformar su vida. Es la primera realidad que debo decir. O sea, yo no voy a transformar la vida de las personas. Sí voy a contribuir a que desde las instituciones las cosas se hagan como se tienen que hacer desde un punto de vista de normatividad. Es mi compromiso. Sí voy a contribuir a mi compromiso de trabajar por Tlaxcala. Cuando fui presidente municipal, por eso me sorprende, el otro día escuchaba a alguien que dice que no ha cambiado Tlaxcala. Bueno, cuando yo fui presidente municipal, se generaron condiciones para que hubiera oportunidades para mucha gente. Se hizo obra pública, se trató el tema de Sistema Integral para la Familia, el DIF, o sea, hubo varias áreas en ecuación económica, se integró un SARE, pero logramos atraer la inversión de una tienda ancla en ese entonces y con ello se generaron ingresos. Entonces esa es una clara señal que Tlaxcala ha cambiado. O sea, todos los funcionarios, y aquí quiero hacer un reconocimiento a todos los servidores públicos que han sido presidentes municipales, que han sido funcionarios, que han puesto su grano de arena. Unos con mayor ahínco, otros con menor compromiso, pero han hecho algo. Si no, Tlaxcala no cambiaría, si no, pues, veríamos una postal y Tlaxcala sigue siendo igual que en 1910, ¿no? A manera de conclusión, ¿qué mensaje le brinda usted a las y los militantes de su partido y también a la ciudadanía en general? Pues que este 6 de junio valoren muy bien la decisión que van a tomar. Está en sus manos tomar una decisión bien pensada. Está en sus manos no vender su voto, que no compren su voluntad, que tomen una decisión razonada, bien pensada
Porque una despensa o una dádiva o regalo o promesa falsa te puede durar un día o una semana, pero un mal gobierno te dura 6 años, te puede durar 4 años, 8 meses, te puede durar 3 años. Entonces hay que valorar para que veamos realmente quién representa una buena opción para que te represente. Porque nuestros gobernantes son nuestros representantes y realmente nuestros representantes son nuestros gobernantes. Pero sí son nuestros verdaderos gobernantes si verdaderamente nos representan. Entonces eso es lo que tienen que valorar los ciudadanos. Que valoren bien, que intercambien opiniones y que comparen. Este sí sabe, este no sabe, este lo veo más sensato, este lo veo... Y al final es su decisión de los ciudadanos. Los invito a que este 6 de junio voten, voten por una opción y sobre todo que piensen en Pedro Pérez Lira como la mejor opción. Muchas gracias. Pues agradecemos muchísimo al licenciado Pedro Pérez Lira por habernos regalado esta entrevista y amigas, amigos de Línea de Contraste, nos seguimos escuchando y sintonizando en una emisión más de este espacio Diálogos en Corto y los seguimos invitando a que nos acompañen informándose muy bien en el portal lineadecontraste.com. Muchísimas gracias.